Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando han sido los siguientes: el entorno de simulación en LTSpice, el entorno de los gráficos en LTSpice, el uso de la sentencia .op, el uso de las fuentes dependientes, el uso de la sentencia .dc, el uso de la sentencia step_param, y hemos mostrado a su vez cómo usar esta sentencia para poder simular un potenciómetro, ya que en la lista de componentes de este simulador LTSpice no tiene a este dispositivo. También hemos visto en el tema 7 el uso de la sentencia .tf. Con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha sido concluido. El tema 7, cuando vimos el uso de la sentencia .tf, lo aplicamos también en el análisis en DC. Después, en el tema 8, se mostró el uso de la sentencia .tran, la cual fue usada para mostrar cómo simular fuentes senoidales, fuentes pulse, fuentes PWL, fuentes exponenciales y fuentes senoidal amortiguada. En todas estas simulaciones que hemos hecho se usaron fuentes de tensión. Lo mismo se puede hacer en las fuentes de corriente. Ahora estamos viendo en el tema 9 los circuitos con interruptores y condiciones iniciales, en donde ya hemos mostrado cómo simular los interruptores. También ya hemos visto acerca de las condiciones iniciales en los capacitores y circuitos transitorios de primer orden RC. Ahora veremos las condiciones iniciales en los inductores y circuitos transitorios de primer orden RL. Entonces, en cuanto a esta parte que trataremos acerca de las condiciones iniciales de los inductores y circuitos transitorios de primer orden RL, este estudio se dividirá en las siguientes partes, ¿no? La parte 1, que va a ser tratada ahora, se hará un breve repaso de los interruptores. Para aquellos que ya conocen cómo usar estos dispositivos, pueden obviar este repaso sin pérdida de continuidad. Asimismo, se muestra cómo colocar las condiciones iniciales en los inductores, y los circuitos que simulemos en esta parte estarán conformados solo por inductores, interruptores y fuentes de corriente en DC. En la parte 2, los circuitos que simularemos estarán conformados solo por inductores con sus condiciones iniciales, resistencias e interruptores. Estos circuitos que simulemos están clasificados como circuitos transitorios de primer orden RL. Se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación, es decir, en el análisis teórico de este tipo de circuitos solo obtenemos expresiones matemáticas, pero las simulaciones que ahora haremos solo nos mostrarán resultados gráficos. Entonces, a partir de esta parte 2, les mostraré cómo introducir las expresiones que se obtengan en el cálculo teórico en el mismo resultado gráfico que nos muestra el simulador. Y esto se hace con el objetivo de verificar si ambos resultados coinciden gráficamente, con lo cual validamos nuestros resultados teóricos. En la parte 3, los resultados que simularemos estarán conformados solo por inductores y sus condiciones iniciales, resistencias, interruptores, fuente de tensión y de corriente en DC. Va a haber solo un inductor por circuito, y los circuitos que simulemos en esta parte estarán clasificados como circuitos transitorios de primer orden RL. Si no se dan las condiciones iniciales, en este caso en los inductores, se mostrará cómo hallarlas, y también se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación, tan igual como en la parte 2. En la parte 3, los circuitos que simularemos estarán conformados solo por resistencias, inductores y sus condiciones iniciales, interruptores, fuente de tensión y de corriente.
en esta parte van a haber 2 o más inductores por circuito, y los circuitos que simulemos en esta parte también están clasificados como circuitos transitorios de primer orden RL. Si no se dan las condiciones iniciales, se mostrará cómo hallarlas, y asimismo se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación, tan igual como se hará a partir de la parte 2. En la parte 5, los circuitos que simularemos estarán conformados solo por resistencias, inductores y sus condiciones iniciales, interruptores, fuentes de tensión y de corriente en DC, y fuentes de tensión y o corriente de tipo escalón. Nuevamente, los circuitos que simulemos en esta parte están clasificados como circuitos transitorios de primer orden RL. Si no se dan las condiciones iniciales, se mostrará cómo hallarlas, y también se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación, tal como se van a hacer a partir de la parte 2, la parte 3, la parte 4 y en esta parte. Asimismo, en todo este estudio, a partir de la primera parte de ahora, siempre se hará, como ya he mencionado, un breve repaso de los interruptores, ¿no? Donde resulte apropiado. Para aquellos que ya conocen cómo usar estos dispositivos, pueden obviar este repaso sin pérdida de continuidad. Por último, aquí se hace énfasis en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Es decir, a lo largo de estos videos se mostrará cómo simular los circuitos. El análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado. Y esto se hace justamente para entender mejor algunos de los resultados que se obtengan en las simulaciones que hagamos. Bien, entonces partamos a ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este video. Este será el primer problema que vamos a simular: hallar la corriente IT para tiempos mayores que 0, no la corriente que pasa por acá por este inductor 2. Noten que acá este inductor tiene una condición inicial de 10 amperios. Acá tenemos el switch que primero ha estado cerrado y luego se va a abrir en tiempo igual a 0 segundos. Entonces, para ello una nota, ¿no? Para todos los problemas que simulemos en este video, se asume que antes del cambio de posición del switch, el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Es decir, antes de que el switch, en este caso, para este problema, se abra, el circuito ha permanecido con el switch cerrado por mucho tiempo. Bien, entonces se nos pide para tiempos mayores que 0 cuál es la corriente que pasa por acá. Entonces vamos a simular este circuito. Voy a armar primero el circuito y después voy a mostrarles cómo es que se colocan las condiciones iniciales en los inductores. Bien, a estas alturas ya debemos de manejar bastante bien la parte de los atajos con el teclado. Por ejemplo, control N, de inmediato sale una hoja ya para comenzar a hacer el circuito, es decir, un esquemático. Si yo aprieto la letra L, sale el inductor 1. Acá vamos a poner el inductor 2. Y vamos por el interruptor, que en este caso es un inductor que ha estado cerrado y pasa después a estar abierto. Entonces busquemos dentro de los interruptores o dentro de los switches que ya hemos trabajado. En este caso primero ha estado cerrado y luego se abre, entonces es un switch cierra abre. Entonces este es el switch que ya hemos trabajado, ¿no? En este video nuevamente entonces vamos a usar los interruptores que hemos utilizado en los videos anteriores, ¿no? En la descripción de este video les dejo 3 enlaces que son los videos donde
detallo el uso de los interruptores. Pero aquí voy a dar una muy breve explicación de cómo se trabaja con los interruptores, ¿no? Muy breve. A ver, observen cómo este interruptor de acá, el switch 1, tiene 4 terminales, 2 de las cuales son para control del switch, ¿no? Terminal de control negativa, terminal de control positiva. La terminal de control negativa está a 0 voltios, la terminal de control positiva está atado a este pin de acá, close open, y este pin close open viene de una fuente B2. Observemos que hay en esa fuente. Es una fuente tipo PWL, ¿no? Donde en el tiempo 1 está a 0 segundos y en ese tiempo está a 0.5 voltios. En el tiempo 2 tenemos 0 más 1 nanosegundo, que es 1 nanosegundo, un tiempo muy corto, y el voltaje en ese tiempo es menos 0.5 voltios, ¿no? Bien, vamos a ver de qué se trata esta fuente entonces, cómo controla este switch, ¿no? Entonces veamos aquí. Entonces tenemos un switch tipo close open, ¿no? Donde esto que está en naranja es lo que viene de la fuente, ¿no? Que está atada en la terminal de control positiva, esta de acá, esta close open, ¿no? Si nosotros ponemos clic derecho acá, highlight net, entonces vemos como estas dos, este pin de acá y este pin de acá son los mismos. Escape. Entonces estos tiempos y los valores de la tensión en dichos tiempos es lo que yo estoy representando aquí. Lo que está en naranja es lo que viene o lo que está conectado a la terminal de control positiva. Como ya hemos visto también, la terminal de control negativa está a 0 voltios, lo que está en verde. Entonces ya hemos visto cómo en el tiempo 1 a 0 segundos el voltaje 1 es 0.5 voltios. Y en el tiempo 2, ¿no?, en 0 más 1 nanosegundo, que es 1 nanosegundo, está a menos 0.5 voltios. Entonces, ¿qué cosa tenemos allí? En este tiempo 1, o sea, aproximadamente, ¿no?, tenemos que el voltaje, fíjense cómo el voltaje en la terminal de control positivo, o sea, lo que está en naranja, es mayor al voltaje en la terminal de control negativa, lo que está en verde. Entonces, en ese tiempo T1, B más es mayor que B menos, ¿no? Y de acuerdo a la teoría que ya sabemos de los switch, ahí se considera un switch cerrado. Bien, entonces de acá, por ejemplo, a partir del tiempo 2 en adelante, tenemos que, fíjense cómo la terminal de control negativa, lo que está en verde, que es 0 voltios, es mayor a la tensión que hay en la terminal de control positiva, lo que está en naranja. Entonces B menos es mayor a B más, y de acuerdo a lo que sabemos de la teoría de switch, es que cuando se cumple esto, que B menos o la terminal de control negativa, el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positiva, el switch está abierto. Bien, obviamente no es que B menos es mayor a B más a partir de tiempo T2, porque vemos que un poco antes del tiempo T2, por ejemplo por aquí, ¿no?, por aquí, ya el voltaje en la terminal de control negativa es mayor a la terminal es mayor al voltaje en la terminal de control positivo. Entonces por aquí también el switch está abierto, ¿no? Lo mismo que aquí, ¿no? No es que solamente en 0 segundos, no es que solo en 0 segundos
el voltaje en la terminal de control positiva sea mayor al voltaje en la terminal de control negativa, ¿no? No es que solamente aquí, sino es alrededor de acá, ¿no? Alrededor de acá, en donde vemos que lo naranja es mayor a lo verde. Entonces por acá también el switch está cerrado, por acá también el switch está abierto, pero para efectos de aproximación estamos diciendo que en este punto el B más es mayor al B menos, por lo tanto se tiene un switch cerrado, y a partir del tiempo 2 aproximadamente, ¿no? De acuerdo a lo que ya hemos visto, el B menos, ¿no? El B menos es mayor al B más, ¿no? A partir de T2 siempre el B menos va a ser mayor al B más, ¿no? Entonces se tiene que un switch abierto, ¿no? Ya sabemos que por acá también está abierto, ya sabemos que por acá está cerrado, pero aproximadamente diremos que en este punto el switch está cerrado y de este punto en adelante el switch está abierto, ¿no? Bien, eso es básicamente cómo se comporta el switch, ¿no? Que vamos a usar aquí. Entonces vamos a copiar. Y este punto model SW es el modelo del switch que estamos colocando. El R on, el R para el switch cerrado es 1 miliohmio, y el R off, que es cuando el switch está abierto, es 1 gigaohmio. Bien, vamos a copiarlo entonces y vamos a colocarlo aquí. Ya. Voy a colocar también el otro switch. Bueno, esto ya lo podemos borrar. El otro switch con el que hemos trabajado también, que en este problema no lo vamos a usar, pero lo vamos a tener ahí. Un switch de tipo abierto cerrado. Abierto cerrado, que es este de acá. Noten nuevamente en las tensiones, en los terminales de control del switch, ¿no? De las 4 terminales, nuevamente 2 son de control, 2 son terminales de control. El terminal de control negativo, que está en 0 voltios, y el terminal de control positivo, que está atado a este pin de acá, ¿no? Y este pin a su vez está atado a esta fuente de acá. Lo que hay en esta fuente, observen que aquí en tiempo 1 está a 0 segundos, ¿no? Y el voltaje en ese tiempo es menos 0.5 voltios. En tiempo 2 es 0 más 1 nanosegundo, que es 1 nanosegundo, y el voltaje en ese tiempo es 0.5 voltios. El tipo de fuente que estamos usando es una fuente de tensión PWL. Entonces vamos a ver qué significa esto, ¿no? Entonces veamos. Este es el switch tipo open close, ¿no? Noten que lo que está en naranja es lo que hay en el terminal de control positivo del switch, ¿no? Y lo que está en verde es el voltaje en el terminal de control negativo del switch, ¿no? 0 voltios, ¿no? 0 voltios. Entonces en el tiempo 1 habíamos dicho que estaba a 0 voltios, y el voltaje en ese tiempo es menos 0.5 voltios. Entonces de acuerdo a lo que vemos y de lo que sabemos, aquí también voltaje, fíjense cómo el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positiva, lo que está en naranja, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que sabemos, si el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positiva, el switch está abierto. Ahora vamos del tiempo 2 en adelante. Ahí vemos que el tiempo 2 es esto sería 0, entonces sería 0 más 1 nanosegundo, tendríamos 1 nanosegundo, ¿no? O sea, todo de acá hasta acá hay 1 nanosegundo. Y el voltaje en este punto de acá, o a partir de este punto de acá del tiempo, es 0.5 voltios. Entonces, de acá para acá, observen cómo
lo naranja es mayor a lo verde. Entonces se tiene que el voltaje en la terminal de control positiva es mayor al voltaje en la terminal de control positiva. Y de acuerdo a lo que sabemos de teoría de interruptores, que ya lo hemos visto, es que cuando el voltaje en la terminal de control positiva es mayor al voltaje en la terminal de control negativa, se tiene un switch cerrado. Obviamente, de este punto aproximadamente hasta por acá y en adelante, de este punto de tiempo en adelante, se tiene que lo naranja está por encima de lo verde, es decir, el voltaje en la terminal de control positiva es mayor al voltaje en la terminal de control negativa. Por lo tanto, ya desde este punto aproximadamente en adelante ya se tiene un switch cerrado. De igual forma, de forma similar, desde este punto de tiempo hasta por acá aproximadamente, el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positivo. Entonces, en todo este tiempo de acá, se tendrá un switch abierto. Pero, nuevamente, como en el caso anterior, estamos aproximando a que en este punto de acá, el switch está abierto. Y a partir de este punto en adelante, el switch se cierra, ¿no? Estamos viendo de forma aproximada. Bien, dicho esto, eso sería el recuerdo básico de los interruptores. Vamos entonces a, por si acaso, jalar este interruptor a nuestro circuito que estamos haciendo. Ya, entonces el que necesitamos en este momento es uno que ha estado cerrado y luego pasa a estar abierto. Uno que ha estado close open, este sería close open, y lo colocaríamos así. Bien, vamos a ordenar un poco esto. Listo. Ya, listo. Esto de acá ya lo cerramos, no lo necesitamos y procedemos a conectar. Bien, a ver, este de acá es 2 henrios y este de acá es 3 henrios. Este de acá es 2 henrios y este de acá es 3 henrios. Algo que yo aconsejo cuando se está trabajando con inductores es agregarle al inductor una resistencia muy pequeña en serie, que acá lo tiene como parte de su modelo. Clic derecho aquí y aquí en Series Resistance le pueden agregar un microamperio, un microohmio, ¿no? Un microohmio. ¿Para qué es esto? Para que de alguna forma limite la corriente que va a pasar por aquí, ¿no? Porque si no, el simulador lo puede tomar como si fuese un cortocircuito. Entonces no va a haber nada que limite la corriente que pase por ahí. De igual forma aquí, Series Resistance, un microohmio. Bien, y ahora vamos a pasar a la parte de colocar la condición inicial en este inductor. Para ello nosotros tenemos que primero irnos acá. Una vez que ya hemos terminado de armar el circuito, recién allí nos vamos a View y nos vamos a Spice Netlist y verificamos cómo está conectado el inductor al cual le vamos a colocar las condiciones iniciales, en este caso a L1. Vamos a View, nos vamos a Netlist y acá vemos L1 dice que está conectado entre el nodo 001 y el nodo 0. Veamos cómo está eso. Entonces está conectado, veamos abajo, this is node 001 y abajo this is ground. Ok. Entonces, de acuerdo a eso, ya tengo la información para colocar las condiciones iniciales. Veamos cómo se hace. Acá le hemos puesto que es el ground.
¿no? Que es 0, y acá el simulador está asignando que esto es el nodo 001. Entonces, como parte del netlist, hemos visto que el inductor 1 está entre el nodo 001 y nodo 0. Ok, entonces al momento de nosotros colocarle la corriente, noten la corriente que está almacenada aquí, ¿no? Su condición inicial. Noten que aquí la corriente tiene esta dirección de acá, es decir, va del nodo 0 al nodo 001. Pero en el netlist, el simulador lo ha colocado desde N001 hasta 0. Si ustedes colocan aquí una corriente positiva, por ejemplo, supongamos 10 amperios, ¿ya? Colocamos 10 amperios, el simulador asume, si esto es N001 y esto es 0, el simulador asume que la corriente va en esta dirección, de este primer nodo a este segundo nodo, según como está en el netlist, es decir, va a asumir que va en esta dirección. Pero observen que la corriente está yendo en esta dirección. Entonces no está yendo desde el nodo 001 hasta el nodo 0, sino está yendo desde el nodo 0 hasta el nodo 001. Entonces para ello yo tendría que, por acá lo voy a poner N001, 0, tendría que colocar menos 10 amperios. ¿Por qué? Porque ahí esto se iría, ya que esto está así, y esto es 001 y esto es nodo 0. 10 amperios sería desde este nodo a este nodo, desde este primer nodo a este segundo nodo según el netlist. Pero si le pongo menos 10, el simulador asume que va a ir así, en esta dirección. Esa es la forma correcta de colocar la condición inicial en este inductor, ¿no? Tal como nos están dando, ¿no? Entonces nuevamente ustedes tienen que verificar cómo está colocado en el netlist el inductor donde le van a colocar su condición inicial. Entonces primer nodo, segundo nodo. Entonces si ustedes ponen una corriente, su condición inicial, si ustedes ponen una corriente en su condición inicial de este inductor positiva, entonces él asume que va de acá para acá, desde este primero hasta el segundo nodo. Si le ponen negativa, va de acá para acá. Entonces podemos colocarlo aquí. Ya sabemos cómo colocar condiciones iniciales. Clic derecho acá, o clic izquierdo ahí, ¿no? Clic derecho acá, Help Me Edit. Nos vamos a IC Param Statement. Entonces aquí clic izquierdo, IC Statement, y aquí en Name colocan I, corriente, por el inductor 1, menos 10. Ahora, otra cosa más. No nos están informando nada acerca de este inductor. No nos dicen cuánta corriente pasa por este inductor. Es decir, no nos dicen cuál es su condición inicial de este inductor. Si no nos dicen cuál es su condición inicial de este inductor y no hay ningún indicio de que ha habido por aquí algún circuito que cargue este inductor antes de que el switch se abra, entonces podemos asumir que por aquí pasa la corriente 0. Entonces, clic derecho acá, clic aquí, corriente en el inductor 2, 0 amperios. Bien, entonces por aquí vamos a ver la corriente. Ahora, algo que me había olvidado de colocar era el sensor de corriente, ¿no? En este caso, tal como nosotros siempre lo usamos, vamos a mejorar un poquito este dibujo. El sensor de corriente sería así. Clic aquí, 0 voltios para simular un cortocircuito, y en B3 le ponemos I simplemente, ¿no? Por aquí vamos a medir la corriente que va de positivo a negativo. Ya, como le hemos agregado un elemento, tenemos que ver si es que aún
cuáles son los nodos que está, o si al momento de colocar este elemento ha hecho un cambio de nodos, o se ha hecho un cambio de nodos en el circuito, ¿no? Si es que el simulador ha hecho ese cambio. Vamos a ver, este sigue siendo el nodo 001, este sigue siendo tierra. Entonces veamos en View cómo están colocados, cómo los ha colocado en el netlist, Spice netlist, L1 entre el nodo 001 y 0. Ya, ok. Sigue siendo igual, ¿no?, a como lo habíamos colocado, a como se había colocado antes sin agregar la fuente de tensión o el sensor de corriente que estamos colocando ahora, ¿no? Entonces continúa estando igual. Bien, ya estamos listos para simular, ¿no? Clic derecho, Edit Simulation Command, ya que vamos a simular en el tiempo, un stop time, pongámosle, no sé, se me ocurre 2 segundos. Y simulemos y veamos cuánta corriente pasa por aquí. Ya. Clic aquí, 3.9999 y tanto. Entonces básicamente es 4 amperios que pasa por allí. ¿Cuánto nos salió a nosotros? En teoría nos salió 4 amperios, está bastante aproximado, por lo tanto nuestra respuesta es correcta. Bien, vamos a nuestro segundo problema. Aquí es el mismo circuito, solo que se le ha cambiado de acá se le ha cambiado de dirección a la corriente inicial, ¿no?, a su condición inicial de este inductor. Ahora va hacia abajo y acá ya no es 0 amperios por este inductor, sino es 4 amperios que va hacia arriba. Bien, entonces coloquemos. Ahora veamos que como es el mismo circuito y esto sigue siendo tierra, entonces esto es el nodo 001 y este es el nodo 0. Veamos qué nodo es acá, ¿no?, dado que acá hay una fuente de tensión, ¿no?, que ahí le habíamos colocado una fuente de tensión para sensar la corriente que está pasando por acá. Veamos cómo está esto. ¿Qué nodo es este? Nodo 002 y esto es GND. Veamos cómo está conectado en el netlist. N002 0. Entonces esto de acá es N002 y esto es 0. Ok, entonces por ejemplo para L1 según el netlist va 001 0 y acá los demás datos, ¿no?, cuánto vale el inductor y su condición inicial. Entonces si yo le pongo una condición inicial aquí, una corriente inicial, él va a asumir que va desde este nodo a este nodo. Es decir, si es que este es N001 y esto es 0 y yo le pongo una corriente nuevamente 10, dada la conexión que se da en el netlist de este primer nodo y este segundo nodo, entonces él asume que la corriente va de este primer nodo del netlist, ¿no?, aquí en L1 hasta el nodo 0, primer nodo a segundo nodo. Entonces va de acá a acá, sí, efectivamente la corriente va de acá a acá, entonces el IC va a ser 10. Ahora aquí el L2, según el netlist, acabamos de ver que está conectado entre N002 y 0, ¿no?, y aquí lo demás. Entonces si ustedes ponen aquí una corriente de condición inicial que sea positiva, por ejemplo 4 amperios, él va a asumir que va a ir en esta dirección, desde este primer nodo al segundo nodo. Pero la corriente no está yendo, según el circuito que tenemos, no está yendo del nodo 2, del nodo 002 al nodo 0, sino del nodo 0 al nodo 002. Por lo tanto, para que vaya así, tal como aquí se requiere, tendrá que ser menos 4. Situación similar que fue lo que vimos aquí, ¿no? Entonces vayamos colocando
Aquí ya hemos dicho que será 10 y aquí en L2 será menos 4. Listo, entonces ya tenemos, sí, ya tenemos todo. Simulamos. Y veamos cuánta corriente pasa por acá. Clic derecho entonces. Por aquí. Menos 6.39999. Casi 6.4. Entonces veamos aquí cuánto es. Teóricamente es menos 6.4. Entonces está bastante aproximado a lo que hemos obtenido teóricamente. Entonces este circuito lo vamos a guardar. A ver. File set as circuitos inductivos. Vamos a ponerle circuitos inductivos. Pongamos pues acá circuito 1, ¿no? Circuito 1 o circuito 2, porque este es el circuito 2 que hemos hecho. El circuito 1, si regresamos aquí, si regresamos será este, ¿no? Listo. Este acá, save as circuito 1, ¿no? Que habíamos hecho en un principio. Ya, regresemos al último. Ya, ahí está. Bien, vamos por el tercer circuito. Es este de acá. Fíjense, hay 3 inductores, 3 bobinas, 2 de las cuales están con condiciones iniciales, ¿no? Y una tercera bobina que no tiene condición inicial y no hay ningún indicio de que ha habido otro circuito que lo haya estado cargando, ¿no? a esta bobina. Entonces ya desde ahí, tal como vimos en este problema de acá, asumimos que su condición inicial sea 0 amperes. Bien, vamos entonces a armar el circuito. Básicamente es el mismo de acá, L1, L2, 2, 3, 2, 3, de ahí viene el switch y de ahí viene el inductor 3. Entonces vamos a cambiar esto. Vamos a sacar este switch, lo ponemos por acá. Y se nos pide ver las corrientes, ¿no? Por cada inductor. Vamos a copiar esto. Y uno es esto. Esto sería, vamos a hacer acá. Y 2. No. Ya. Ordenar esto. Ya, aquí ponemos otro que va a ser el I. Vamos a copiar este, colocamos este por acá. Ya saben, usen bastante los atajos. De usar atajos con teclado nos facilita mucho la vida. Es un consejo que doy. Este es el I que queremos. A ver cómo va esto. 2, 3 y 4. Ah, 4. Inductancia. Bien. Ahora sí ya podemos proceder a colocar las condiciones iniciales. Por ejemplo, el L1 está entre nodo 2 y nodo 0. Este va entre el nodo 3 y nodo 0.
estaba entre el nodo 4 y nodo 0. Entonces acá está el nodo 0, nodo 002, esto de acá es nodo 003, esto de acá es nodo 004. A ver, verifiquemos. Nodo 2, 3, 4, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Bien, veamos cómo es que el simulador ha dispuesto estos inductores en el netlist. Entonces vamos al Spice netlist. L1 está entre el nodo 002 y 0. Acá lo voy a copiar. L1, N002 y 0. El L2 entre el nodo, ¿cuál es? Ya. El L2, no, ya. Entre el nodo 003 y 0. Ya. Este 3 de aquí que ven es el valor del inductor. Este 2 de aquí que ustedes ven es el valor del inductor L1. Entonces va entre el nodo 003 y 0. Y el L3 va entre el nodo 004 y 0. 4 es el valor del inductor, ¿no? Y esta es la resistencia en serie que hemos colocado nosotros, ¿no? De un microohmio, ¿no? Entonces, 4 es el valor del inductor, no es ningún nodo, ¿no? Esto de acá, el L3 entonces va entre el nodo 004 y el nodo 0. Bien, entonces de acuerdo a esto, ya, fíjense que acá la corriente va hacia abajo, entonces tal como está vendría del nodo 002 a 0. Entonces está cumpliendo ir desde este primer nodo a este segundo nodo, ¿no? Porque son los terminales del inductor. Por lo tanto, tengo que poner que su corriente es 2, ¿no? Positiva, porque si pongo una corriente positiva ya sabemos que el simulador va a asumir que va a ir desde este primer nodo a este segundo nodo. Ahora, para el L2 vemos que la corriente va de 0 a N003, del nodo 0 al nodo N003, pero aquí el L2, ¿no? De acuerdo al netlist, está colocado entre el N003 y el nodo 0. Si yo pongo 4 amperios como su corriente inicial, el simulador va a asumir que va a ir desde este primer nodo a este segundo nodo, entonces iría así, contrariamente a cómo nos están colocando nosotros la corriente inicial en este problema. Entonces deberíamos poner menos 4 para que vaya desde 0 hasta el N003, hasta el nodo N003. Vámonos acá. Ya hemos dicho que acá no hay ninguna corriente inicial, no nos dan y no hay ningún indicio que haya habido algún circuito que cargue a este inductor. Por lo tanto, podemos asumir o tenemos que asumir que la corriente inicial de ahí es 0. Entonces, con esto dado, esto va a ser un punto IC, ya lo van a ver, corriente por L1 igual a 2, corriente por L2 igual a menos 4, corriente por L3 igual a 0. Eso es lo que va a salir. Eso es lo que vamos a colocar. Bien. Entonces acá corriente en L1, de acuerdo a lo que teníamos, vamos a cambiar acá. Corriente en L1 va a ser 2. Corriente en L2 va a ser menos 4. Y corriente en L3, vamos a copiar esto. Corriente en L3, quitar esto, en L3 es igual a 0. Bien, punto IC, initial condition, y L1 es 2, y L2 es menos 4, y L3 es igual a 0, que es lo que hemos puesto acá. Y punto inicial condition, y en L1 igual a 2, y en L2 igual a menos 4, y en L3 o inductancia 3 es igual a 3, igual a 0 amperios. Bien, ya lo tenemos. Entonces simulamos
Veamos cuánto es la corriente 1. Clic aquí, por aquí, ¿no? Alejado, ¿no?, de este primer momento, que es donde el switch se abre. 2.923, ¿no? Y en L1. Y eso es lo que nos sale aquí, ¿no? Y en L1 o I1 que hemos puesto nosotros en esta dirección de acá, 2.923 amperios, ¿no? Fíjense que todas las corrientes resultantes hemos asumido que van hacia abajo. Por eso es que todos nuestros sensores de corriente están puestos en con esta fuente de esta manera, ¿no? 0 voltios, para que nos asegure que la corriente venga así. Bien, esta ya salió. Vamos por el I2, que es menos 3.384. Veamos, damos clic aquí, clic nuevamente aquí para accionar el gráfico. Menos 3.384 amperios. Estamos bien. Ahora vamos por la corriente que pasa por acá, ¿no?, hacia abajo. 461.538 mili. Bien, veamos acá. Clic acá. Entonces manipulamos con el teclado, ¿no?, con las teclas de flechas. 4 puntos acá, I en L, ¿no?, perdón, I en I. Y en I 461.538 miliamperes, ¿no?, lo que está en rojo. La línea roja 461.538 miliamperes. Por lo tanto, la respuesta que hemos hallado teóricamente la corroboramos mediante simulación. Este, por lo tanto, va a ser el ejemplo, el circuito 3. Bien, ahora vemos este ejemplo de acá. Hallar la corriente 1. Perdón, acá me faltó colocar dónde están las corrientes. I1, perdón, I2 y 3, ¿no?, para tiempo mayor que 0. Acá tengo las respuestas, vamos a corroborarlas. Noten que aquí tenemos tres inductores. Cada inductor tiene una condición inicial o una corriente inicial diferente, ¿no? Noten este tipo de conexión acá, ¿no?, donde hay una fuente de corriente en serie con un switch, ¿no? Este tipo de problemas donde hay una fuente de corriente en serie con un switch ya lo hemos trabajado, ¿no? Ya se ha detallado cómo hacer para estos casos, y está en el tercer link que les dejo en la descripción del video. No voy a detallar cómo es que este switch de acá, que se abre y se cierra, que está en serie con esta fuente de corriente, no voy a detallar cómo se hace, ¿no? Vayan al tercer link, donde ahí se detalla cómo es que se tiene que disponer los interruptores para tener esto de acá, ¿no?, y por qué se tiene que disponer de la forma en que lo vamos a colocar. Yo acá lo voy a hacer directamente, ¿no? Vayan a ese link, en ese link está detalladamente explicado. Bien, vamos entonces a ver esto. 1, 2, 3. Y aquí esto de acá vamos a ordenarlo. 1, 2, esto de acá se va para otro lado. Esto entonces va a ser el I3. No mandé esto de acá. I3 aquí. Y el valor de las
inductancias es 1, 2 y 3. A ver, este es 1, 2 y 3. Ya, como ya sabemos, para colocar las condiciones iniciales primero armamos todo el circuito. Entonces, este de acá. Current, y la fuente de corriente va hacia arriba. Ordenemos un poco esto. Aquí vale 2. Bien, entonces observen cómo acá estoy usando dos switches diferentes, uno que primero va a estar cerrado y luego se va a abrir, y el otro se va a abrir, primero va a estar abierto y luego se va a cerrar en el mismo instante. Entonces, esto de aquí, ¿no? Observen, para colocarlo en el simulador, nosotros tenemos que colocar dos switches. En tiempo igual a 0 en tiempo igual a 0. Por lo tanto, observen cómo este switch que está en serie con una fuente de corriente, entonces acá vamos a poner una fuente de corriente. Cuando tengamos este tipo de conexiones, ¿no? Un switch que se abre, se cierra en serie de una fuente, en serie con una fuente de corriente, este switch tiene que ser representado por estos dos switches de acá. No, uno, este switch 1, pongamos switch 1, switch 2. Este switch 1 de lo que ha estado cerrado se va a abrir en tiempo igual a 0, y este switch 2 de lo que ha estado abierto se va a cerrar en tiempo igual a 0. O sea, en el mismo tiempo que este se abre es en el mismo tiempo que este se cierra. Entonces, todo esto de acá, todo este switch, ¿no?, que está en serie con esta fuente de corriente, es todo esto de acá. Por favor, se les remite ir al tercer link para verificar por qué es que tenemos que este switch de acá colocarlo como esto de acá cuando tengamos un switch en serie con una fuente de corriente. Vayan al link, ahí se explica detalladamente por qué. Bien, entonces vamos a colocar, ya que está totalmente conectado el circuito, vamos a ver cómo el netlist ha dispuesto los nodos, ¿no?, del L1, el L2 y el L3. Veamos cómo están. Uno de los nodos va a estar en 0, el otro todavía no sabemos. Entonces veamos. Este nodo, por ejemplo, de acá es el nodo N003, este es N004, esto es nodo 005 y abajo es 0. Entonces 3, 4, 5. Bien. Entonces este es el N003, N004, N005. Bien, entonces el N, y esto de acá es 0, ¿no? N003, 0. N004, 0. Entonces va en el L1 va a estar entre el N003 y 0. El L2 va a estar entre N004 y 0. El L3 va a estar entre el N005 y 0. Entonces,
cualquier corriente, por ejemplo, que yo coloque aquí, una corriente positiva, por ejemplo, IC.ICI en L1, si le pongo 2 amperios, como está aquí, el simulador va a asumir que va de este primer nodo a este segundo nodo, ¿no? Entonces, y esa es la dirección que estamos asumiendo aquí. Entonces veamos cómo está en el netlist. Vamos a ver si en el netlist está tal como yo lo acabo de colocar aquí, porque a veces lo pone al revés el simulador. A ver, veamos el L1 N003. El L1 está entre el nodo 003 y el nodo 0 y vale 1 Henry. Entonces, lo que yo he asumido de cómo está conectado aquí es correcto. Puede darse el caso que esto se ponga al revés. El simulador a veces hace eso. Vamos a ver si la bobina 2 está conectada realmente como yo estoy asumiendo aquí. Bobina 2 N004 y nodo 0. Entonces, efectivamente, la bobina 2 está conectada entre el N004 y el nodo 0. Vamos a ver ahora si el netlist ha colocado la bobina 3 tal como yo he asumido que está conectada, tal como yo he asumido aquí. Nuevamente puede ser que no esté. L3 va entre N005 y 0, ¿no? 3 es el valor de la bobina. Entonces, N05 y 0. N005 y 0. Entonces, lo que yo he asumido está bien. Pudo haber estado al revés. En realidad, ya sabemos que lo primero que ustedes tienen que ver es cuáles son estos nodos, ¿no? Donde está conectado o cómo está conectada las inductancias que ustedes estén usando, y de ahí vayan a netlist y ordenen este cuadrito de aquí. Yo lo he hecho al revés, ¿no? Al revés, y he constatado para ver si lo que yo he asumido es así. Entonces, la corriente que yo ponga, entonces, habiendo verificado cómo está conectado estos inductores en el netlist, entonces vamos ahora recién a poner la condición inicial. Entonces, si yo pongo para el L1 que su condición inicial, su corriente inicial es 2, entonces va a asumir que va a ir de este punto a este punto, ¿no? Va a ir así, desde N003 a 0, si es que lo coloco como positivo. ¿Va así realmente de N003 a 0? Sí, sí va. Entonces, aquí estamos bien. En la inductancia 2, el simulador ha colocado que va desde N004, o que está conectada a la inductancia 2 entre N004 y 0. Ya. Si yo le pongo una corriente positiva, por ejemplo, IL2 igual a 3, entonces él va a asumir que la corriente va a ir en esta dirección, del N004 al nodo 0, es decir, de aquí a acá. Pero vemos que, según el problema, la corriente va en dirección contraria, va del nodo 0 al N004, por lo tanto acá tendría que ser menos. Vamos ahora con L3, que yo asumí que era del nodo 005 al nodo 0, y corroboré en el netlist que estaba conectado efectivamente entre este par de nodos, entre este y este nodo. Entonces aquí por ejemplo, si yo pongo I en L3 igual a 0.5 positivo, entonces el simulador va a tomar esta corriente de condición inicial 0.5 amperios, va a asumir que, o va a tomarlo como que va desde este nodo a este nodo, desde este primer nodo a este segundo nodo, desde este primer nodo a este segundo nodo, si yo lo pongo como positivo. ¿Realmente, de acuerdo al problema, va en esa dirección la corriente? Sí, sí va, entonces lo dejo así. Entonces esto es lo que vamos a colocar ahora mismo.
y en L1 es 2 y en L2 es menos 3 y en L3 es 0.5. Listo, entonces ya estamos para simular el circuito. Simulamos, veamos cuánta corriente pasa por acá y L1 3.3636. ok, veamos 3.3636. sí, estamos bien. Vamos por I2 menos 2.3181. veamos aquí, clic aquí, manipulamos con el teclado, con los cursores del teclado, menos 2.3181. entonces también está bien esto. Vamos por la corriente 3, 954.5454 mili. Clic aquí. Vamos 900 y en I3, ¿no? Y en I3 954.5456 mili. Bueno, salió bastante aproximado. Por lo tanto, hemos obtenido, mejor dicho, hemos corroborado lo que nos sale teóricamente con la simulación. Entonces, para este tipo de problemas en donde nosotros tenemos que colocar condiciones iniciales a las bobinas, primero armen el circuito, luego vean entre qué nodo y qué nodo están colocadas las bobinas y luego vayan al netlist y armen aquí un pequeño escrito. Y ya saben, si ustedes ponen una corriente positiva, el LTSpice va a asumir que esa corriente va desde este primer nodo a este otro nodo, vale decir desde este terminal a este terminal. Si ustedes colocan una corriente positiva, entonces la corriente va de acá para acá. Para este caso, por ejemplo, la corriente va del nodo 0 al nodo N003, ¿no? O de este terminal a este terminal. Si ustedes le colocan positivo 4, entonces ustedes están, el simulador va a asumir que la corriente va hacia abajo, pero como va hacia arriba la corriente le ponen negativo, entonces va a ir de 0 a N003. Entonces, nuevamente, para poner condiciones iniciales a los inductores, armen todo el circuito primero, todo el circuito armen, y después vean entre qué nodos y qué nodos están los inductores que ustedes estén usando, ¿no? Y después vean cómo están dispuestos en el netlist para de ahí recién agregarle las corrientes iniciales a los inductores. Y no se olviden también de a cada inductor colocarle una pequeñísima resistencia. Yo le pongo de un microohmio, ¿ya? Para que el simulador no los tome como cortocircuitos ideales, ¿ya? Tiene que haber de alguna forma, tiene que limitarse la corriente que pueda pasar por ahí, ¿no? Por eso es que yo le pongo un microohm. Bien, vamos a colocar entonces este circuito. Será el circuito 4, circuito 4. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a este video de circuitos inductivos.